Para entender al completo lo que les voy a contar en este vídeo, les recomiendo muchísimo que escuchen la explicación que les voy a dar a continuación sobre por qué estos son los seres más grandes que hay en la Tierra. Si no la quieren escuchar, se saltan el vídeo hacia adelante, van a otro vídeo si es que lo hay, que imagino que habrá muchos, van a Google, lo buscan y casi seguro lo van a encontrar a la primera. A mí ya me dieron la visita, gracias, se ponen a hacer puñetas. Ahora, el que quiera aprender algo, el que quiera reflexionar e irse con algo en claro, pues este tema tiene tralla. Les pregunto, comienzo, les insto a reflexionar. ¿Qué es un individuo? De verdad, se lo pregunto, quiero que ustedes lo piensen. ¿Qué es un individuo? Es algo que parece a priori sencillo, que todo el mundo más o menos tenemos claro lo que es un individuo, pero que si yo les digo que ustedes formulen una definición, les va a costar mucho formularlo con palabras. Es muy complicado. Y que si buscan en Wikipedia, referencia principal de la sociedad moderna, no van a encontrar la definición biológica. Van a encontrar un debate extensísimo de filosofía, que además no llega a ninguna parte, pero biológicamente no hay nada. Y buscando en el debate filosófico, encontré que alguien hacía una referencia y decía, si extrapolamos el concepto biológico de individuo, tal. No existe concepto de individuo en biología. Es un falso que hace ese autor, no sé si por antiguo, pero no existe. Existen varios conceptos de individuo y ninguno es oficial ni universal ni engloba a todos los seres vivos. Recordarán ustedes cuando estaban en el colegio que les decían un ser vivo, por lo tanto un individuo vivo, nace, crece, se reproduce, muere, a veces responde, bueno, a veces no, debe responder a estímulos aparentemente, por definición, y debe ser autónomo. Y también te decían luego, entonces, ¿un virus qué es? Pues un virus, te decían que lo mismo estaba vivo, que estaba muerto, que había debate sobre ello, así me lo contaron a mí de pequeño, y yo dije, vale, un ser vivo, un individuo, es esto, salvo que seas un virus. Luego ya te haces mayor y dices, ¿y un virión? Pues tampoco, vale. Y otras entidades biológicas que ustedes no conocen, pues tampoco valen. Y te das cuenta de que no sirve para muchos. Incluso para seres vivos que conocemos de manera genérica. Entonces yo les pregunto ahora, por ejemplo, otra cosa. Teniendo claro que ya no sabemos muy bien lo que es un individuo, les pregunto, un árbol, ustedes habrán visto un árbol, imagino, espero, si no están en una cárcel o en un sitio peor, un árbol de un parque. Está ahí, crece, muy bien, ustedes lo ven todos los días, con su tallo, con sus ramas, con sus hojas, a veces frutos, a veces flores, con sus raíces abajo, y ustedes lo cuentan y dicen, ¿hay qué hay? Un árbol. Y ustedes piensan mentalmente, un árbol es un individuo, ¿vale? Miran al lado y ven otro árbol y dicen, ahí hay otro, uno y dos árboles, uno y dos individuos, muy bien. Y hay 57 árboles, 57 individuos. Ahora yo les pregunto si han observado alguna vez que los árboles, a veces cuando tienen la raíz superficial es más visible, va por ahí la raíz, y sale, en primavera generalmente sale un tallo pequeño. Y no uno, salen lo mismo 50 de la raíz. Y si el ayuntamiento no tiene buen mantenimiento de parques, posiblemente en vez de cortarlo con la secadora instantáneamente, pues crezca y se deje pasar el tiempo y se te formase allí un árbol igual, de varios metros. Y yo les pregunto entonces, ¿qué es eso? ¿Qué puñetas es eso? ¿Es un individuo? ¿Son dos individuos? ¿Hay dos árboles? Pregunto, y esto se lo pregunto a la gente en la calle porque me interesa ver, me gusta ver cómo reflexionan el tema. Bueno, la realidad, ustedes pueden escribir ahí ya en la caja de comentarios, lo he dicho en el minuto tal, a riesgo de quedar como un completo idiota. Yo no me van a parecer idiotas porque ustedes no tienen por qué tener claro esta cuestión, pero bueno, se lo digo. Eso es un solo individuo. Un solo individuo que puede estar compuesto de varios tallos. De esa raíz pueden salir varios tallos. Y la confusión que pueden tener quizás al no haberles explicado esto desde pequeño es que incluso ahora sabiendo que es un solo individuo, porque yo se lo estoy diciendo, aunque lo podrán buscar, es un solo individuo, estarán pensando que el individuo como principal es el primer árbol, ¿no? El árbol grande que había en el parque y todos esos pequeños árboles que han salido, pues como el individuo y su extensión. Pero la realidad es que si yo ahora cojo y el árbol grande lo corto y le pego un hachazo, ¿qué tengo? 50 árboles unidos a nada, ¿no? Pero bueno, por debajo siguen las raíces
de ese tronco muerto lo mismo salen más tallos y un no parar de crecimiento. Yo les pregunto, ¿qué es eso? ¿Es un individuo? Sí, sigue siendo un individuo, pero no el árbol grande con su extensión, sino todo en sí mismo es el individuo. A veces vemos todo como muy animalizado, ¿no? Y ya les expliqué, para que entiendan por qué es un individuo, ya les expliqué en el vídeo de por qué las plantas no sienten dolor, porque no lo sienten. Uno de los motivos era que los árboles, las plantas, no tienen un sistema central que regule a la planta. No tiene un sistema neuronal ni parecido que regule a la planta, sino que cada célula recibe información y manda información y recibe nutrientes y expulsa desechos y se beneficia del conjunto, ¿no? Es como los animales pues son el sistema capitalista y las plantas son el sistema comunista de organización biológica, por de alguna manera. Entonces, bueno, las plantas están ahí, cada célula aporta, si las cortas no pasa nada, las otras células siguen su vida, han perdido parte del individuo, pero siguen y no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque todas las células cumplen su función y si hace falta de algo, pues se reproducen y generan estructuras que falten, ¿vale? Si corto el tallo del árbol principal, pues los otros se volverían a alguno principal, ustedes llamarían al más grande principal, pero da igual. Todo en sí es un individuo y si cortas todos los tallos de las propias raíces sin quedar ni un solo tallo, ni una hoja, ni nada, de las raíces pueden brotar nuevos tallos con nuevas ramas, con nuevas hojas. Incluso si quitas todas las raíces y se troncha el árbol sin raíces, es posible incluso que el árbol enraice otra vez al suelo de nuevo y forme estructuras que le hagan falta. Pero no el árbol, el individuo. Todo es un individuo, sí, lo puede hacer una ramita, incluso una hoja podría llegar a lograrlo según qué planta. Es decir, todo en sí es el individuo. Lo digo para que les quede realmente claro, ¿eh? Entonces, bueno, retomamos la parte anterior. Tenemos el árbol, raíz, sale un arbolito para rizar el rizo. Ya nos ha quedado claro que es un individuo. El mismo ADN, las mismas células cooperando entre sí, no hay ningún sistema central. Vale. Por ejemplo, en un humano ustedes lo mismo piensan que si le cortas la cabeza a alguien y la metes en un frasco y el cuerpo en otro y la cabeza y el cuerpo siguen vivos por separado, pensarán el cuerpo no es nada y la cabeza es el individuo, por decirlo de alguna manera, porque ahí es donde está todo el sistema de regulación, autonomía y todo. Pero en una planta eso no pasa. Entonces, bueno, tenemos el árbol con la raíz de la cual sale otro árbol, si no 50. Si yo, caso de dos árboles unidos por una raíz, le corto la raíz de en medio, ¿qué es lo que tenemos? Ya para rizar el rizo, como digo. Tenemos un individuo separado en dos partes, tenemos dos individuos. Aquí se complica un poco más la cosa, pero biología de momento se define como individuos separados. Son dos individuos. Son idénticos, a veces se define en biología para que sea un individuo que deben de ser genéticamente diferentes, pero esto no se cumple siempre y no es más que tener claro el ejemplo de los gemelos, ¿no? O sea, no pueden ser diferentes y no son el mismo individuo en humanos, desde luego. Pues en plantas tampoco, aunque sean clónicas, aunque sean idénticas, aunque tengan capacidad de reproducción sexual y hayan utilizado esta, bueno, en cualquier caso, son individuos separados si tienen autonomía separada, porque mientras están unidos, esa raíz reparte nutrientes para las dos plantas, las enfermedades se comunican entre las dos, la información se transmite entre las dos, aunque la raíz sea mínima, aunque la raíz sea de 1 milímetro, de menos de 1 milímetro, sea un pequeño hilo. Siguen estando unidas, siguen siendo el mismo individuo. Están separados, es algo sencillísimo y estúpido casi, porque no hay ninguna diferencia casi, en estar unidos o separados. Y de hecho, fíjense ya, para darle más vueltas y reírnos más, ese individuo clonal, toda esta estructura que les estoy contando, de hecho se llama colonia clonal, para que les quede claro el concepto. Colonia clonal. De un individuo salgan varios y formen, por ejemplo, en este caso, un bosque clonal. De un solo individuo que se ha esparcido y luego se separe o no, es solamente de una especie, de un individuo con un mismo ADN. Vale, le cortamos, se separan las raíces, tenemos dos individuos o todas separadas, tenemos 28. Y ahora, esas raíces, por casualidad o por intención humana, como son del mismo ADN, las puedes volver a juntar. Y se uniría a la planta otra vez consigo mismo y formarían otra vez un solo individuo. Entonces tenemos aquí una especie como de chorrada infinita. Chorrada infinita que no vamos a adentrar más en ello porque ya solamente les quería explicar todo esto para que entendiesen por qué el individuo más grande de la Tierra es ese y no una ballena o un ratón muy gordo. Bien, sabiendo esto, procedo a explicarles el famoso, conocido por algunos, bosque clonal de Pando. Este bosque, a través del mecanismo que les acabo de explicar, está compuesto de un solo individuo, de Populus tremuloides y concretamente macho. Un árbol que a base de extender las raíces y de sacar nuevos tallos ha conseguido abarcar un área estimada de unas 43 hectáreas.
Esto le hace ser el segundo ser vivo que más área abarca del planeta. Pero lo que le hace ser el gran peso pesado, el ser vivo más grande del planeta realmente, la cantidad de masa que tiene, es porque está compuesto, tiene en su haber 47.000 árboles. El individuo tiene 47.000 árboles interconectados con sus raíces y se calcula que su peso total será de unas 6.000 toneladas. Una monstruosidad, desde luego. Bien, este bosque se encuentra en Utah, en Estados Unidos, pero no es único en su especie, quiero decir, no es el único bosque clonal que existe, organismo clonal. Existen varios más, concretamente iguales que este, repartidos por Estados Unidos, de menor tamaño, este es el famoso. Pero fíjense lo curioso que puede llegar a ser esto, que, por ejemplo, en Tasmania hay un bosque de una especie única de allí, que solamente se conoce una especie y todos los individuos de esa especie que se conocen pertenecen, bueno, todos los individuos, todas las estructuras de esa especie que se conocen pertenecen al mismo individuo. Es decir, es un bosque clonal del cual solamente hay una especie y esa es la única que se ha conocido. No existe otro en otra parte, otro individuo en otra parte de menor tamaño, no. Todo el bosque entero de esa especie es esa especie. Bien. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo llega, por ejemplo, se estarán preguntando, cómo puede ser que un árbol esté en un sitio y abarque todo eso y ningún otro árbol compita con él, que le quite terreno, que ocupe el espacio, ¿no? Bien, resulta que este mecanismo es algo más normal de lo que parece. Imagínense, por ejemplo, una isla que de repente, bueno, está llena de varios árboles, 5 especies de árboles, y el volcán, una isla volcánica, el volcán erupciona, llena todo de lava, y crea una colina, pues el único sitio que la lava no arrasa con todo y quedan ahí 4 árboles. De las 5 especies ya solamente quedan 4. 3 de ellas solamente tienen reproducción sexual viable y la asexual funciona muy mal. Madura, el árbol crece, termina por morir, las semillas no crecen bien porque, claro, la lava ha dejado un suelo súper duro que no guarda bien el agua, no tiene nutrientes. Entonces, bueno, las semillas ahí no crecen. Pero hay un árbol como el que estamos tratando aquí ahora, un Populus tremoloides, que ese sí. Echa las raíces, va abarcando y va sacando, y todos los brotes nuevos, pues gracias al árbol principal le va transmitiendo el agua, los nutrientes, y así acaba colonizando toda la isla al completo. También puede pasar otra situación, que es la del cambio climático debido, por ejemplo, a un meteorito o a nivel local por cambios de corriente en el océano. Entonces tenemos una serie de árboles que se extinguen porque hace mucho calor, sobreviven 2, pero uno tiene reproducción sexual. La reproducción sexual ahora no funciona bien, cuando dice sexual es a base de semillas, no funciona bien, ¿vale? Porque lo mismo sí, brota la semilla, pero el cambio climático, imagínense que es a más calor, ¿vale? Hace más calor allí ahora. Brota la semilla y se le queman todos los brotes, ¿vale? Entonces todos los árboles que brotaban a través de semillas de esa zona, pues acaban desapareciendo, y el que estaba allí a través de semillas no tira bien, pero a través de reproducción asexual, como digo, como nuestro amigo, pues echa raíces, va sacando tallos, raíces, tallos, y todo es el mismo individuo sin parar. Esto sucede. Bien, ya les he explicado cómo funciona esto. Vamos a ver entonces el individuo más grande del planeta, pero en extensión. ¿Cuál es? ¿Es una planta? No, no es una planta. A pesar de que algunos piensen que los hongos son plantas. No es una planta, es un hongo, y este hongo en concreto se llama Armillaria ostoyae. Es un hongo, como digo, y recuerden que la parte que asoma de los hongos, esas setas, no son el hongo en sí, sino que esta es la parte reproductiva del hongo. El hongo, si nunca han visto cómo es, al tirar de una seta, si lo han hecho, habrán visto unos hilillos blancos que se unen a la seta. Bien, esos hilillos blancos se llaman hifas y son lo que es el hongo en realidad, ¿vale? A través de esas hifas se alimenta y hace todo lo demás. ¿Cuánto abarca este hongo? Pues esas hifas se extienden kilómetros hasta llegar a un área de 43 kilómetros cuadrados. Una monstruosidad, como digo, es enorme, es impresionante y también es monstruosamente invisible porque, salvo que esté asomando las setas por encima, no vamos a poder saber hasta dónde llega o no vamos a poder verlo realmente. Incluso tampoco vamos a saber si realmente esa seta, si no eres conocedor, pues es del mismo individuo o no. Entonces, bueno, todo esto se ha comprobado haciendo pruebas de ADN, al igual que en el bosque de Pando, para comprobar que los individuos tienen la misma genética, y ha dado pues una confirmación de más o menos ese área. Añadirle unos datos más. El bosque de Pando se considera el individuo más antiguo del planeta, el más viejo. ¿Por qué? Por lo que les he dicho. Si tú le cortas el tallo, si se muere un árbol, da igual porque bajo tierra tiene raíces unidas a otros árboles y por más que mate, o sea, actualmente tendrías que matar 47.000 árboles
para acabar con el bosque de pando y, bueno, destruir todas las raíces, porque de las raíces casi seguro que te van a brotar un montón más de árboles en cuanto a los tales. Entonces, bueno, un individuo casi mortal ahora mismo, salvo que cambie la climatología. Y con este hongo más o menos pasa lo mismo. Por más que destruyas setas, las pisotees o que arranques el suelo, esto es casi peor, ¿no? Tienes que estar todo el rato excavando, pues no vas a poder acabar con él fácilmente. Y se considera también segundo, tercer ser vivo más antiguo del planeta y así. En realidad hay varios más, hay arrecifes de corales también que se consideran individuos antiquísimos. Hay otros tantos bosques de árboles, hay otros hongos que se extienden muchísimo, concretamente este también. Y bueno, para que vean cuáles son los individuos más grandes de la Tierra, no son animales, no son un árbol, no son una seta, sino son en realidad un organismo clonal enorme, unido entre sí, y que aunque no queramos asumirlo porque nos gustaría que en realidad fuese una ballena o alguna cosa así, la realidad es que este individuo es uno solo, con la misma genética y que se beneficia de esta superestructura. Espero que les haya gustado el vídeo, gracias por ver y que les zurzan.